Bendito, bendito Dios. Mi alma alaba su nombre, Padre Celestial, en esta bella y hermosa mañana. Como siempre, dando las gracias a nuestro Padre Celestial, ciertamente por todo. Eh, Ciertamente la gloria y la honra es para Él. Y la alegría que nos da en cada mañana, pues no se paga con dinero. Ciertamente es gratis. El Señor nos regala un día nuevo más de vida. Aleluya. Ciertamente eso es algo que nadie te puede engañar. Que el día te lo regala Dios. Y que aún la bendita palabra también es regalada, es gratis. No permitas que nadie te venga a vender el evangelio, la palabra escrita en la Biblia. Hombres que fueron dados a muerte por traducir esta bendita Biblia y que Dios los ayudó a que pudieran traducirla, pero murieron. Murieron, pero ahora tenemos una Biblia en la cual muchos hombres, hijos de Satanás, fraudulentos, hombres engañadores, vividores del evangelio, están introduciéndose muchos en el mundo, queriendo vender la palabra de Dios. Que tú digas que no es cierto. Que el hecho de que pagues diezmos, ofrendas, limosnas, morrayas o lo que tú quieras en dinero, entonces que es para que Dios te bendiga, estás equivocado. Porque Dios nunca te va a bendecir con economía y riquezas. Nunca, de verdad que no. La bendición del Señor Jesucristo ha dicho que es la bendición espiritual. Esos frutos del Espíritu Santo es una vida nueva. Dando lo viejo, el mal carácter, el odio, el coraje, el rencor, la envidia, los celos. Y poniendo su Espíritu Santo donde hay gozo, alegría, paz, felicidad, misericordia, paciencia, mansedumbre. Es lo que Dios cambia. Quita lo viejo y da lo nuevo. Porque eso es lo que va a hacer que ese hermano se vaya con Dios. A tener esa vida eterna. La riqueza no te va a tener más que comprando cosas aquí. Vistiéndote, comiendo. Pero no te va a llevar al cielo. Lo necesario sí, porque Dios da lo necesario. Para que comamos, vistamos. Lo necesario, lo de cada día. No te va a dar las riquezas que hay muchos hombres que ahorita millonarios ni siquiera se acuerdan de Dios y piensan que sus riquezas, que su Dios es el dinero. No se acuerdan de Dios, pensando que cuando mueran ahí sí se van al cielo. Mira los tuyos. ¿Quién te ha dicho esa mentira que te mueres y te vas al cielo? Mira, imagínate cuántos hombres pasaron tremendas circunstancias. Hablamos de esos hombres que se entregaron sus vidas para poder dejar Dios, una Biblia escrita a nuestro entendimiento. Cuando no teníamos derecho nosotros de tener una Biblia en casa. Y lucharon, gracias a Dios, y dieron ciertamente pudieron dar la palabra a nosotros. Pasaron muchas circunstancias y solamente el pecador dice que yo me muero en pecado y voy al cielo. Sin sufrir ni dejar nada, no padecer nada. Y esos hombres que habla la Biblia, que padecieron golpes, insultos, agresiones, vituperios, afrentas, diariamente perseguidos. Imagínate, y simplemente así por así, llenos de pecado, de maldad, de perversidades, de lujurias, de fornicaciones, de adulterios, de muertes. Y a ellos piensan que así Dios lo va a recibir en el cielo cuando muera. Imagínate. Por eso es que Dios le da una mente perversa
para que vivan así, porque no aceptan el Evangelio, lo rechazan. Y ciertamente no aceptan la salvación de Jesucristo, no aceptan ser pecadores. Y ciertamente pues son condenados, porque así quieren. Dejan que el diablo los engañe con riquezas, con dinero, con materiales, con todo. Y aún a ti que piensas que el dar el diezmo, la ofrenda, es que Dios te está bendiciendo, porque si no usas diezmo, no das la ofrenda, no usas dinero a la iglesia, no das la limosna al Padrecito, se va a enojar la idolatría, se va a enojar el que está predicando y no vas a ser bendecido económicamente. La mentalidad tonta que porque no tienes dinero es porque no das. Te vas a ser condenado, te vas al infierno porque no das. Porque dice la Biblia sí habla de muchas cosas, pero hay de ti que te dejas engañar porque no estudias la Biblia. Ahí le habla de todo. Lamentablemente muchas personas van a la iglesia sin leer nada de la Biblia y leer un poco de la Biblia y nada más hacerle caso a lo que dicen allá. Dice que los de Berea eran hombres nobles, ellos andaban buscando. No se quedaban así por así lo que Pablo predicaba. A ver si estaban, ¿verdad? Por eso no debemos confiar con nadie, ni con uno. Predicar el Evangelio, corrobóralo, estudia, medita lo que vas a la iglesia, donde vayas. Confírmalo siempre con las Escrituras. Si se basa a esa predicación que te está dando en lo que dice la Biblia. La Biblia habla de diezmos en el Antiguo Testamento, habla de ofrenda. Habla ciertamente de que al pueblo de Israel el Señor le puso leyes. Al pueblo de Israel. A su pueblo amado. Habla el Señor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento habla de las ofrendas. Habla de que a los que están encargados a predicar el Evangelio se les debe dar, deben de mantenerse. Ciertamente hablan, como Pedro y los demás hicieron, pero porque ellos eran judíos, no eran gentiles. Nosotros somos gentiles. A la que Pedro predicó el Evangelio y cuando llegó la palabra en este llamado Cornelio, el Señor no le pidió que se circuncidara ni que tampoco guardara la ley. Simplemente derramó el Espíritu Santo en el momento que Cornelio creyó. Y por eso es que la palabra dice, tampoco a nosotros los gentiles el Señor nos está obligando a la ley de los judíos. A nosotros el Señor nos hace exentos de la ley de los judíos. Por la gracia que derramó, aún también hasta los mismos judíos el Señor los hace exentos. Por eso Pablo prefirió quedar exento de esa ley. No decía que la ley estaba mal, porque la había puesto Dios. Como lo dijo Jesucristo, no vengo a quebrantar la ley, vengo a cumplirla. No estaba mal lo que había hecho Dios en sus leyes que puso al pueblo judío, pero fue el pueblo judío, no nosotros los gentiles. A nosotros nos exentó cuando vino la gracia. Y vuelvo a decir que también ellos. ¿Por qué? Porque Pablo prefirió, bueno, aquí lo habla, primeramente el Señor Jesucristo. Nos habla en Hechos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel
que puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, eso le dijo el ángel. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan Bautista bautizaba con agua y Jesucristo venía bautizando con el Espíritu Santo. Solamente porque creyeras y conocieras ser un pecador y te arrepintieras, entonces ahí el Espíritu Santo descendía. Y descendió en este hombre, en Cornelio, porque escuchó la palabra, lo convenció y se arrepintió. Y el Espíritu Santo entró en él. Sin que Pedro dijera, oye, te tienes que circuncidar, oye, tienes que guardar la ley. No. Simplemente el Señor fue el que le derramó el Espíritu Santo. Por eso dijo Pedro esto. Dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Aleluya. Entonces, si el mismo Dios le dio el Espíritu Santo en el momento que Cornelio estaba escuchando la palabra que Pedro estaba predicando, ¿quién era Pedro para decir, oye, no te tienes que circuncidar, oye, te tienes que guardar la ley, porque así está escrito? ¿Quién era Pedro siendo hombre? Ponerle un obstáculo a Cornelio que había creído, si el mismo Dios no se le había puesto. ¿Y quién es el hombre ahora en este mundo que le está poniendo obstáculo? Mucha gente poniendo diezmos, ofrendas, morralla, y a fuerza quieren que estén guardando la ley, o algunos que se quieren llamar judíos ahora, que le llaman judaizar ahora, quieren a fuerza que lleven la ley, que guarden la ley. A ver, ¿por qué no se circuncidan? No llevan toda la Biblia, todas las leyes del pueblo de Israel, porque aquí dice que ni ellos mismos llevan toda la ley, y a fuerza quieren que aquellos, los gentiles ahora, nosotros hagamos lo que ellos digan. ¿Quién es el hombre para poner obstáculo a aquel que va a creer si Dios no se lo está poniendo? Si Dios le está derramando el Espíritu Santo con solo que crean y se arrepientan sus pecados y se conviertan, Él le da la salvación. Lamentablemente hay mucha herejía, ellos sí, muchas mentiras, muchas falsedades aquí en el mundo, donde ciertamente vemos que cuántas personas, por no leer la Biblia, por no tener el Espíritu Santo, por no arrepentirse de verdad, predican evangelio barato, de mentira, que provienen de Satanás, que no provienen de Dios. Aquí dice que los judíos que habían creído te guían con la ley, o sea que querían hacer aparte la gracia de Dios. No querían guardar la palabra de Dios, porque cuando tú estás a fuerza con la ley, no estás obedeciendo a Dios. Pedro se sujetó. Bueno, y después Pedro quiso hacer algo que no era, y vino Pablo y lo reprendió. Entonces, ciertamente, el Señor nos habla de la verdad. La verdad es que debemos escudriñar más las Escrituras, más, diariamente más, para no ser engañados, porque hay mucha falsedad. El diablo dice que ha ascendido para derribar a todos, aún a los escogidos. Por eso tenemos que estar atentos, sin pestañear, ojo, ¿verdad? Atentos a todo lo que el diablo está haciendo hoy en este día. La palabra es pecado que uno no estudie la Biblia. Escudriñar las Escrituras, porque de cierto de ella dependemos, ella emana la vida espiritual.
de ella está manando. Debemos de mantenernos con las escrituras todo el tiempo. Por eso es que hay pérdidas, hay mucha gente que está en falsos evangelios de prosperidad, porque todos quieren ser ricos. Yo no sé para qué salen del mundo, si están en el mundo igual, en las iglesias. Si van en busca del dinero, es que porque la gente que da diezmo, prendas y todo eso es porque le gusta el dinero, porque quiere ser bendecido con economía, porque no deja el billetito. Es por eso que da. Me va a bendecir el Señor si yo doy más. Eso es lo que traen en la mente, esas iglesias de prosperidad, que le hacen ver a la gente que dé más y vas a ser bendecido más. Y el que no da es porque no dice, estás pobre, ya ves, no diste porque no das. Porque ahí dice la palabra que siembran semilla, sí, hermano. Pero si tienes, lo das a dar, y si no lo tienes, no lo puedes dar. Y si das a mejor a otro hermano, le estás ayudando, porque Pablo decía que ayudaran, que lo que tuvieran en la semana era para ayudar a los hermanos, no a los apóstoles. Estás ayudando a otra persona, poco que tiene no te pueden exprimir. ¿Cuántas iglesias tienen mucha gente de pobreza? Y a pesar de todo, ahí lo hacen que trabajen. Y que eso poquito que tienen al Dios, porque Dios es aunque les vale si lo dejan sin comer. Y su familia que no tiene que comer. Pero tú tienes que dar a la iglesia porque le estás robando a Dios. Te vas a ir al infierno. Si no le conviene que ese poquito dinero pues se lo den a él. Que no quiere trabajar, el hijo de Satanás. Y aunque trabaje, quiere más rapar a la oveja. Bueno, la oveja a la cabra, porque la oveja no se deja. Ciertamente, ¿cómo van a poder dar a aquellos que están con la pobreza? Si no tienen economía, ¿cómo van a dar? Dan los que tienen dinero. Y los que tienen dinero que dan porque quieren más. Eso es lo que yo he notado en esas iglesias. En todas. Mayoría que dan porque quieren que Dios les multiplique más. Con mala intención. O con buena, lo que sea, pero el caso que así sucede. Por eso aquí dice que la raíz del mal es el amor al dinero. En la mayoría de gente tiene ese mal en el corazón. La avaricia, el dinero. El amor al dinero. Y el amor al dinero te hace fracasar en el camino de Jesucristo y no te deja llevar al cielo. Ese pecado lo traes en el corazón y no te va a dejar avanzar. Porque vas a dejar todo por ese dinero, esa avaricia. No te va a importar nada. Ni la salvación. Cuando se está frío espiritualmente, ya ni se sabe ni qué es, ya ni sientes ningún poquito de amor con Dios. Esos hombres crees que tienen amor a Dios, tienen amor al dinero. Utilizan a Dios trayendo tanta gente solamente para que les dé el dinero. Y están contentos porque tienen una manera fácil, sin trabajar. Nomás extienden la mano y le dan su diezmo, su ofrenda, todo. Ellos sí se van a comer, tienen su refri lleno, sus carros, sus casas, sus departamentos, se van de viaje. Yo dije, van de viaje a predicar el evangelio. Van de viaje para divertirse. Según dicen que van a predicar, bueno, a reuniones ahí donde se hacen que pastorales y no sé qué, o los mismos sacerdotes, los mismos adventistas, todos ellos no hacen nada. Y son aborrecidos, al contrario, son bien queridos. Los gobernadores, presidentes, allá andan detrás de ellos. Porque como no les dicen del pecado.
Pero imagínate a estos hombres, Pedro, Juan, Pablo, esos que defendieron las escrituras, gracias a Dios, tenemos para poder estudiarlas ahora, pero no lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo fueron dados a muerte? Sufrieron tanto. Y ellos no fueron aplaudidos, fueron aborrecidos, fueron vituperados. Todo el tiempo pasaron tremendos sufrimientos, tremendos de verdad, en la cual el Señor Jesucristo pues nos habla que así es como vas a entrar en Dios. No crees que con toda tu comunidad, sin pasar ningún sufrimiento, yo voy a irme al cielo. Te quedas abajo en el infierno y el lago de fuego será tu lugar. Porque en base a esos sufrimientos es la polución del corazón. El corazón se va limpiando. Cada vez más necesitamos siempre de esos sufrimientos, de esos padecimientos, porque ahí es donde se glorifica al Señor y donde nacen los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Mi alma alaba tu santo y bendito nombre, Padre. Te doy las gracias, Padre Celestial, por esta hermosa predicación, Señor, y porque nos hayas hablado, Padre bendito. Ten misericordia, Señor, nosotros, y bendice a toda aquella persona, Padre Celestial, con un verdadero arrepentimiento genuino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos.